Para un paciente con cáncer de laringe al que se le ha sometido a un proceso terapéutico, además de abordar las secuelas estéticas y funcionales, también es importante conseguir que adquieran una comunicación verbal efectiva. La rehabilitación de su voz es fundamental. De este tema poco conocido hablaremos hoy en Saludarte. Yo fumaba. Tengo que poner mi voluntad por debajo. Doctora, ¿cómo llegan al servicio de rehabilitación los pacientes laringestomizados? Los pacientes llegan al departamento de logopedia y foniatría una vez evaluados por el equipo multidisciplinario, incluyendo los otorrinos que realizaron la cirugía. Se cita al paciente y se le va explicando que va a perder su voz y por motivo de esto comenzaría la terapia una vez realizada su cirugía, de los ejercicios, cómo van a ser empleados, de cómo poco a poco va a ir adquiriendo su nueva voz. Cuando tuve la primera consulta que me examinaron mis médicos, ambos siempre he sido muy optimistas, la verdad, y apoyan mucho a sus pacientes. La doctora Rosa y el doctor Thompson siempre notaron que yo podía y me daban mucho ánimo. Dice, tú a ver que vas a poder hablar. Tómate tu tiempo, no te desesperes, que verás que lograrás hacerlo. A mí se me hablaron de otro tipo de dispositivos para poder hablar, pero yo nunca realmente me incliné hacia ello. Preferí utilizar los mecanismos de la logopedia y me auxilié porque realmente estábamos en plena pandemia de las orientaciones que me daban los doctores y la internet. Con la rehabilitación logopédica en pacientes laringestomizados, el logopeda enseña la voz erigmofónica, un método de habla sustitutivo de la voz laringea, permitiendo que adquieran un nuevo mecanismo vocal y, por supuesto, devolviendo al paciente la comunicación oral que había perdido. Los pacientes, para su evaluación, primeramente se mide o se verifica el estado físico, mental, pacientes que no tengan una hipoacusia, los pacientes que son sordos, pacientes que tengan un deterioro cognitivo importante, pacientes que por su condición física no puedan ser tributarios a realizar su rehabilitación. Pero es muy importante para nosotros comunicarnos, expresarlos, no tener necesidad de escribirlo o de auxiliarnos de otra persona. Eso para un ser humano es realmente muy valioso y se puede. Una vez establecido esta evaluación, se citaría nuevamente para su cirugía y ya realizada esta comienza a rehabilitarse una vez concluida. ¿Qué técnicas se le aplican a estos pacientes para lograr la comunicación? Las técnicas aplicadas en estos pacientes comienzan desde los ejercicios de gimnasia para fortalecimiento de, físico y mental. También se realizan técnicas para el gusto, para el olfato, ejercicios de respiración para el fortalecimiento del diafragma, porque ahí se va a instaurar una nueva pseudovoz y esto es uno de los factores fundamentales donde el paciente debe estar físico y mental bien preparado. Una vez que tenemos esto establecido, también se utilizan técnicas de tipo de mímica facial, ejercicios que se realizan poco a poco, porque el paciente de una vez no se le pueden establecer todo, se va paso a paso. También se utilizan técnicas como el gusto y el olfato, que se estimulan estas células ciliares. ¿Por qué? Porque estos pacientes, una vez realizada la laringectomía, pierden el gusto y el olfato, y es de suma importancia esta técnica. Ahora, el paciente, una vez instaurada la parte física y la parte del gusto y el olfato, pasaríamos entonces al esbozo de la nueva pseudovoz, que sería la instauración de la sinquinesia físico-vocal, que es el sonido P, que es una voz la que llamamos voz alaringea o voz erigmofónica.
esto se hace a través de, de la deglución del aire. Hay diferentes técnicas que se realizan a través de la inyección del aire o a través de la deglución del aire, como más cómodo sea para el paciente. ¿Por qué? Porque se utiliza el reservorio de aire que va a estar contenido en el tercio superior del esófago, o sea, se deglute el aire y después se devuelve en forma de eructo, donde el paciente va a hacer su primer esbozo diciendo la consonante P. Luego se van incluyendo diferentes consonantes y diferentes vocales. Y ya el paciente poco a poco va instaurando sus primeras palabras. La voz pseudoesofágica o erigmofónica es utilizada por el paciente de forma fisiológica, mientras que con las laringes mecánicas la voz se escucha de forma robótica. Tengo por fortuna una nieta que, bueno, tengo 3, pero tengo una que vive conmigo, que se paraba delante de mí y me decía, abuelito, ¿cuándo tú vas a hablar? Hasta que un día tuvo el valor de decirle te amo y ella, con una risa pícara, me dijo, pero lo estás haciendo querutando, porque no coincidía esta voz que tengo ahora con la que tenía anteriormente. Se hace una terapia grupal donde estarían los pacientes ya rehabilitados, que serían prácticamente los propios entrenadores de esta pseudovoz o de esta nueva voz que va a adquirir el paciente. Estaría el personal de los licenciados, que son los que realizan las técnicas, y por supuesto quien les habla, que es la persona que va orientando poco a poco en la fase en que va a ir la terapia. Incluso se evalúa previo, porque no todos los pacientes tienen la misma capacidad imitatoria para realizar estas técnicas. Estas técnicas son un poco complejas y hay que enfatizar muchas veces, repetirlas muchas veces para lograr por lo menos el primer esbozo de esa nueva pseudovoz. Yo he tenido mucho apoyo de mi familia. Me ha dado mucho. Tengo la fortuna de tener una bella familia, de tener a mi mamá conmigo apoyándome. Y una cosa muy importante, que soy una persona muy independiente. Eso me incita a tomar decisiones valientes. Voy a mostrar, mira, a ver. Jabón. Jabón. Café. Muy bien. Esto es una forma alternativa que utilizamos en la terapia para el fortalecimiento respiratorio y la estimulación del gusto y el olfato. Muy bien. Usted verá cómo esto le va a fortalecer y lo va a ayudar para mejorar su terapia y avanzar más. Hay algunas variantes que se citan, por ejemplo, el familiar, que va a servir de mucho apoyo, el terapeuta o la licenciada que acompaña esta terapia, el paciente que ya está rehabilitado, que ayuda mucho en esta terapia. O sea, es un equipo multidisciplinario donde actúan varios factores para una rehabilitación satisfactoria de estos pacientes. Es aumentar la capacidad de respiración, haciendo ejercicio físico, sobre todo caminar, aprender a respirar. Es muy importante que se sepa que nosotros ya la etapa de cantante pasó. Los psicólogos son muy importantes para el tratamiento de estos pacientes. Los psicólogos también forman un rol fundamental en la evaluación y en la terapia de estos pacientes, porque una vez que pierden su voz después de la laringectomía, estos pacientes tienen conducta muchas veces de frustre, de que no pueden realizar bien la técnica y por supuesto de que no pueden tener una buena comunicación con las personas. Por eso es importante que ellos psicológicamente estén compensados, junto con el apoyo de nosotros, que vamos a ir guiando poco a poco de cómo este paciente va a instaurar su nueva pseudovoz. ¿Logran recuperar la voz? Estos pacientes en el 80% de los casos generalmente logran recuperar su voz, porque muchos son tributarios
a realizar tratamiento continuo, o sea, con radio, quimio, la combinación de estos. Y muchas veces hay que detener la terapia. A veces estos pacientes tienen su deterioro físico, a veces no le permite continuar realizando los ejercicios. Pero sí se logra recuperar la voz, estos pacientes logran una buena comunicación social y se logran integrar a la sociedad muy bien, porque bueno, lo que se había perdido se recuperó. Actualmente me estoy rehabilitando todavía. Yo creo que yo soy una modesta representación de que se puede lograr. Los pacientes se consideran rehabilitados cuando cumplen con los parámetros establecidos de fluidez e intensidad en su voz para la comunicación. Con el empeño de logopedas y foniatras se les provee de una calidad de vida aceptable que les permite relacionarse y acercarse nuevamente a su entorno laboral y social. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.